Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar haciendo un breve análisis de lo que fue el triunfo del seleccionado suizo 1-0 sobre Camerún, con una particularidad muy interesante que voy a estar desarrollando durante el video. El jugador que le termina dando el triunfo a Suiza, que es Embolo, delantero de Mónaco, pidió perdón por haber convertido este tanto. La realidad es que Embolo es nacido en Yaoundé, capital de Camerún, y como estaba enfrentando a su país de nacimiento en el momento en el cual convirtió el tanto que le terminaba dando la victoria a su país, pidió disculpas con el habitual gesto juntando las manos. Vamos a estar refiriéndonos a todo lo que sucedió en este partido. Ambas selecciones debutaban en esta Copa del Mundo. Suiza sabía que se enfrentaba en teoría al rival más débil y es por eso que lograr los 3 puntos terminan siendo muy importantes, mientras que Camerún está a tan solo un solo paso de igualar el peor récord que podría tener una selección en la historia de los mundiales. Empecemos. Vamos a arrancar con el 11 que dispuso el seleccionador suizo para este partido, sin sorpresas. Más o menos era la alineación que se preveía que iba a poner en el arranque del partido. Murat Yakin puso al equipo que uno en teoría creía que iba a jugar y en teoría al equipo que cree que es titular y al que puede dar pelea en este grupo, teniendo en cuenta que Suiza en los últimos 2 mundiales logró clasificar a octavos de final y es por eso que no quiere dejar nada librado al azar, sobre todo en este duelo frente a Camerún. El 11 que puso en cancha Yakin fue el siguiente. Jan Sommer fue el arquero. La línea de 4 defensores conformada por Sylvain Widmer como lateral por la derecha, Manuel Akanji y Nico Elvedi como pareja de centrales y Ricardo Rodríguez como lateral por la izquierda. En la mitad de la cancha, Remo Freuler y su capitán Granit Xhaka compartieron el tándem de doble 5. Un poco más adelantados jugaron Xherdan Shaqiri por un lado, Rubén Vargas por el otro y Djibril Sow por detrás del centro delantero, mientras que justamente la única referencia de área y quien terminaría convirtiendo el tanto de triunfo fue Bril Embolo. Y vamos ahora con el 11 del seleccionado camerunés dirigido por Rigobert Song. En principio Camerún no hizo un mal partido, me parece que en el primer tiempo pudo haber abierto el marcador teniendo en cuenta que contó con las situaciones más claras de gol. Sin embargo, a partir de que Suiza se puso en ventaja fue muy difícil para el combinado africano ponerse nuevamente en partido y no pudo repetir esa aceptable actuación que hizo durante los primeros 45 minutos. Está cerca de un récord muy negativo que ya voy a estar mencionando en la historia de los mundiales. En caso de perder los 2 próximos partidos, es decir, los 2 compromisos que le quedan por esta fase de grupos frente a Serbia y frente a Brasil, estaremos en presencia de una de las peores selecciones hablando en cuanto a números de la historia de los mundiales. El 11 que dispuso Rigobert Song para este primer partido de Camerún con un 4-3-3 fue el siguiente. André Onana, el arquero del Inter de Milán, fue el guardameta. Collins Fay, Jean-Charles Castelletto, Nicolas Nkoulou y Nou Tolo fueron los 4 defensores. Mitad de la cancha para Andrés Samuanguisa, Samuel Owongowet y Martín Ongla. Y los 3 delanteros fueron Bryan Mbeumo, Karl Toko Ekambi y el centro delantero y capitán del equipo fue Eric Choupo-Moting. En general el encuentro siempre se jugó como quiso el seleccionado suizo, pero no hay que dejar de pasar que durante los primeros 45 minutos las situaciones más claras del encuentro pasaron por los pies de los futbolistas cameruneses. El elenco suizo tenía la pelota, la movía de lado a lado con criterio, pero Camerún a la hora de atacar era un poco más punzante y incisivo. Por el lado de los europeos dependían exclusivamente de que Embolo tuviera chances de gol como para poder rematar el arco, mientras que Camerún tenía una gran gama de futbolistas que podían generar situaciones de gol, por lo menos en esa primera etapa inicial. En la segunda parte todo cambiaría debido a que Suiza convirtió rápidamente el tanto que le terminaría dando el triunfo. En esa primera parte se terminaron repartiendo la posesión de la pelota 50% por lado y con Camerún teniendo las chances más claras, por lo que uno creía
sabía que si el segundo tiempo seguía de la misma manera, no podíamos imaginar a un seleccionado africano que podía llevarse los 3 puntos. Hasta este momento ningún combinado africano pudo ganar en su primer partido del Mundial. Senegal perdió ante Países Bajos, Marruecos empató ante el seleccionado croata, Túnez hizo lo propio frente a Dinamarca, Camerún perdió ante Suiza y en un par de horas nada más estará jugando Ghana contra Portugal. Camerún no fue la excepción, pero lamentablemente no pudo rescatar ni siquiera ese punto que le hubiera dado la posibilidad de seguir peleando. A mi entender, si bien es cierto que todavía faltan 2 partidos, veo muy complicado que Camerún, por la falta de gol que tiene y por el déficit defensivo que propuso en este partido cuando lo atacaron, porque las pocas veces en las cuales Suiza se decidió verdaderamente a atacar, preocupó a Camerún, que como bloque defensivo funciona bastante mal, no tiene mucha solidez, más allá de tener algún que otro jugador interesante. Es por eso que Suiza se termina llevando los 3 puntos. En ese primer tiempo me parece que el técnico suizo vio algunas cosas que sabía que en el segundo tiempo debía corregir, porque si Camerún acertaba en las pocas situaciones claras que tuvo en esa etapa inicial, los africanos podían llevarse un triunfo verdaderamente muy importante de cara al inicio de esta Copa del Mundo. Camerún ya había perdido los 3 partidos en el Mundial de Brasil 2014 luego de no haber ido a Rusia 2018 y es por eso que querían dar vuelta a la página. Sin embargo no lo consiguieron y ahora están a tan solo un partido de convertirse en la selección que más encuentros consecutivos han perdido en la historia de la Copa del Mundo. Por ahora el récord sigue siendo de 9 encuentros seguidos por parte de la selección mexicana, que tuvo esa mala racha entre los mundiales 1930 y 1958. Camerún acumula 8 derrotas consecutivas y en caso de perder los 2 compromisos que le quedan frente a Serbia y Brasil en este Mundial de Qatar, se convertirá con 10 derrotas en la selección que más caídas consecutivas ha tenido en la historia de los mundiales. Es por eso que este récord negativo hay que frenarlo cuanto antes. Camerún tiene 2 partidos importantes ahora, pero quizás lo que más se va a penar es que pudo haberlo evitado en este partido ante Suiza, porque en el primer tiempo tuvo esas ocasiones claras como para convertir, como para ponerse ventaja y como para que Suiza en la segunda parte no convirtiera justamente ese gol que le terminaría dando los 3 puntos. Camerún no quedó en el debe en cuanto a la ofensiva en la etapa inicial, sí en el aspecto defensivo como en los 90 minutos, y deberá mejorar de cara a lo que viene. Y como dije recién, 3 minutos alcanzaron para, después de haber hecho un primer tiempo aceptable, que Camerún se desplomara totalmente. Buena jugada colectiva de Serbia, que termina desenvolviéndose por el costado derecho del ataque, centro por abajo de su mejor jugador, o por lo menos del futbolista más reconocido, Xherdan Shaqiri, y Brahim Embolo empuja la pelota prácticamente sin oposición al borde del área chica. La particularidad de este tanto es que Embolo pidió perdón por su gol. En un mundial es muy raro ver eso, porque cuando está el fútbol de clubes es quizás totalmente común, teniendo en cuenta que los jugadores cambian de equipo tras equipo y si le convierten un tanto a algún club en el cual pasaron anteriormente, es normal que pidan perdón. Sin embargo, en una selección eso es prácticamente imposible, porque si bien es cierto que puede haber algún futbolista que haya hecho las selecciones menores en otros países, y de hecho hay bastantes jugadores de esos, la realidad es que siempre cuando uno decide jugar por un país en cuestión, termina quedándose con esa selección. Sin embargo, en el caso de Embolo, al haber nacido en Yaoundé, capital de Camerún, se convierte en el primer futbolista de la historia de los mundiales que le marca un tanto a su país de nacimiento. Es por eso que en esta oportunidad Embolo vio necesario pedir perdón. Obviamente que no hacía falta, porque quizás no es el caso que mencioné recién de un futbolista que pudo haber jugado las divisiones inferiores en el otro país. Embolo vive en Suiza desde los 5 años, jugó siempre para el seleccionado suizo, de hecho ya formó parte de bastantes convocatorias y fue una casualidad que se enfrentara a Camerún por el simple hecho del sorteo. De hecho, ambas selecciones, el combinado europeo y el seleccionado africano, se enfrentaban por primera vez
en una Copa del Mundo y en la historia en lo que se respecta al fútbol de selecciones. Una vez marcó el tanto Suiza a los 3 minutos del segundo tiempo, no pasó absolutamente nada más en el partido. La realidad es que el conjunto europeo tuvo alguna que otra oportunidad como para estirar la ventaja, pero estuvo muy bien defensivamente. El bloque defensivo, que quizás no le había funcionado tanto en la etapa inicial por las ganas que tenían de ir a buscar el triunfo, sí le funcionó en la segunda parte con la victoria ya prácticamente consumada. Por el lado de Camerún, como dije anteriormente, se arrepintieron de no haber podido marcar el gol cuando verdaderamente lo merecían en ese primer tiempo. Los últimos 35 minutos para el equipo africano estuvieron totalmente de más. Y más allá de las modificaciones que hizo Rigobert Song como para intentar que el encuentro tuviera otro desenlace, lamentablemente Camerún vuelve a perder un partido en fase de grupos de Mundial. Ahora le queda levantarse únicamente en el partido contra Serbia, y recordemos que el otro rival de esta zona es nada más y nada menos que el combinado nacional brasileño, que si no es el máximo candidato a levantar la Copa del Mundo, está en un top 3 de selecciones que seguramente tengan más oportunidades de levantar el trofeo el 20 de diciembre cuando finalice esta competencia. En cuanto al cierre del partido, Suiza termina llevándose el triunfo, quizás no de manera tan justa por lo hecho en los 90 minutos, pero sí por lo hecho en los últimos 35, donde se volvió un bloque muy sólido defensivamente, luego de que Embolo a los 3 minutos convirtiera un tanto y pidiera perdón.